Cuando hacemos el curso El Mundo de las Ideas, nos pasa algo interesante, que es la gente viene con muchos prejuicios muchas veces respecto a cómo innovar, cómo hacer cosas nuevas, cómo mejorar un poquito el mundo. Y una de las excusas típicas para no moverse suelen empezar con sí, pero, ¿no? La gente dice, sí, hay que innovar, sí, pero, y ahí viene la excusa típica que tiramos. Una de las más típicas es sí, pero hay muchas restricciones. No sé si algunas la escucharon o la dijeron. Acá no se puede hacer eso, la cultura de mi empresa no me lo deja, no tengo la plata, no tengo el tiempo, mi idea es ilegal. Hay gente que dice eso, ¿no? Hay restricciones, ¿no? Algunas restricciones. Entonces, yo quiero contarles algunas cosas que compartimos durante el curso respecto a cómo mirar el tema de las restricciones de una manera totalmente distinta. Y para eso, quiero presentarles a un amigo. Él es Phil Hansen. Phil Hansen es artista, un artista muy particular que conocí hace algunos años en TED, en Estados Unidos. Phil Hansen dibuja. Desde muy chiquito le gusta dibujar. Hace dibujos con la técnica del puntillismo. ¿Lo ubican? Es una técnica que uno se puntito, una técnica re vieja. Son dibujos que si uno lo mira de cerca con una lupa lucen más o menos así, pero si uno se aleja puede ver cosas como esta. Los impresionistas las usaron un montón y bueno, él la perfeccionó. Desde chiquito hacía dibujos haciendo puntitos al punto tal que le iba re bien. Publicaba sus dibujos, los exponía, los vendía y era conocido en el mundo artístico como el puntillista moderno. Realmente una carrera artística muy exitosa. Hasta que un día estaba por empezar a hacer uno de esos dibujos, agarró el lápiz, iba a hacer el primer puntito y vio que la mano le temblaba un poquito. Entonces dijo, agarro el lápiz más fuerte y le empezó a temblar más la mano. Y se empezó a preocupar porque dijo, no puedo hacer puntitos y ser puntillista si la mano me tiembla, porque cuando me tiembla los puntos lucen más como renacuajos, como decía él. Fue a ver a doctores y nadie supo cómo hacer para arreglarle su problema. Estaba muy preocupado, estaba muy bajoneado y de hecho durante 3 años dejó el arte totalmente. Dejó de dibujar, dejó de hacer las cosas que hacía y la pasó muy, muy mal. Después de esos 3 años decidió ir a hacer una consulta a otro médico, un neurólogo. Hizo un montón de estudios, le llevó los estudios al neurólogo. El neurólogo los revisó y le dijo, mira, tengo malas noticias. No solo que no sabemos cómo curar la enfermedad que vos tenés, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, sino que con el tiempo tu enfermedad se va a ir poniendo cada vez peor. Obviamente, malas noticias. Phil Hansen se estaba yendo de lo del neurólogo y en el momento en que está saliendo, el neurólogo le dijo, ¿por qué no abrazás tu tembleque? Se lo dijo en inglés, why don't you embrace your shake, que traducido más o menos es, ¿por qué no abrazás tu tembleque? Él obviamente estaba tan triste que no le prestó mucha atención, se fue a su casa, llegó a su casa y dijo, ¿qué habrá querido decir con esto el doctor de abrazar el tembleque? Dijo, a ver, probemos a ver si puedo dibujar temblando. Entonces agarró un lápiz y empezó a hacer un dibujo que se parecía mucho a los dibujos que hacemos en jardín de infantes, ¿no? Esos mamarrachos, pero si uno es Phil Hansen y practica, puede hacer cosas increíbles. Dijo, está buenísimo esto, empezó a practicar más y empezó a desarrollar esta técnica de dibujar temblando al punto tal que empezó a hacer cosas buenas como esta. Este no fue el primer dibujo que hizo, pero lo logró después de practicar. Obviamente tiene mucho talento. Empezó a publicarlas, empezó a exponerlas, empezó a vender sus obras de arte y de nuevo estaba floreciendo como artista, le iba bien, estaba contento, era feliz, ganaba plata. De hecho, ganaba plata y se compraba todos los insumos artísticos que siempre había soñado tener. Hasta que otro día, con todos sus insumos ahí, estaba por empezar una nueva obra de arte y no se le ocurrió qué hacer. Pasó un minuto, pasó una hora, pasó un día, una semana, un mes y la hoja seguía en blanco. Tenía una parálisis creativa. Y ahí dijo, ya sé, me acuerdo que cuando me pasó algo con mi creatividad en el pasado, busqué una limitación, una restricción que yo tenía y la aproveché para abrir un nuevo campo creativo. Es muy fácil, pienso que otras restricciones tengo y las uso de la misma manera. Entonces hizo mucha introspección, Phil, para ver qué otras restricciones tenía y llegó a la conclusión de que no tenía ninguna otra restricción más, que esencialmente más allá del tembleque, todo lo demás estaba bien. Y es ahí donde tuvo una idea que para mí es brillante. Phil Hansen dijo, si no tengo restricciones, ¿por qué no las invento? Y empezó a sistemáticamente inventarse restricciones que no tenía para ver si eran fuentes de creatividad. Dijo, por ejemplo, ¿qué pasa si me pongo como restricción que mi obra de arte no puede usar más de $1 en insumos?
Él podía usar más, pero se autoimpuso esa restricción. Enfrente de su casa había un Starbucks, fue al Starbucks, pidió que le regalaran vasitos de Starbucks, le regalaron como 50 vasitos, llegó de vuelta a la casa, donde tenía un lápiz negro que le había costado 85 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto, y con esas cosas hizo esto. Es un capo el tipo, ¿no? Este dibujo es interesante, a mí me gusta el dibujo, pero me gusta más sobre este sustrato. O sea, es un dibujo que manda un mensaje distinto, transmite otra cosa, hecho sobre las tazas que vemos ahí. Entonces ahí él se dio cuenta que está bien, todo esto de fondo y figura es muy viejo, pero por ahí podemos llevarlo a un siguiente nivel en el cual el fondo hable con la figura de una manera tal que sea indisoluble para obra de arte. Y eso le abrió otro campo artístico que exploró. Después dijo, ¿qué pasa si me autoimpongo como restricción que mi obra de arte no puedo usar como insumos más que un alfiler y una banana? No me pregunten cómo se le ocurrió esa, pero resulta que si vos agarrás un alfiler y pinchás la banana, se oxida donde vos pinchaste y cambia un poquito el color. Entonces, si haces eso, vos podés tatuar una banana. Obviamente después se pudre la banana, ¿no? Y de esa manera él se autoimpuso 50 restricciones distintas, empezó a jugar. La inmensa mayoría de esas restricciones no produjo nada interesante, pero de vez en cuando creó cosas como esta. Los invito hoy a la noche, si todavía se quedaron con ganas de más, googlear en sus casas, entren a internet y googleen tatú, que es tatuaje en inglés, y banana, y van a ver que hoy hay un montón de gente tatuando bananas en todos lados. Y algunos mejor que Phil Hansen. Él abrió una nueva puerta a algo que no existía. Entonces, yo me quedé pensando con esto de las restricciones que no nos dejan crear, y me vino a la mente esa frase que importamos de Estados Unidos y que tradujimos y usamos muchísimo cuando le queremos decir a alguien que sea creativo, que sea innovador. Le decimos, pensá fuera de la caja, ¿no? Es una frase que se usa mucho en muchos lugares. Y yo escuchándolo a Phil, creo que es al revés. Hay que pensar dentro de la caja. Si pensamos que las paredes de las cajas son las restricciones, lo que tenemos que hacer es ver cómo usar las restricciones a nuestro favor. Cómo usar las restricciones para ser creativos. Es como los que hacen judo. Yo no hago judo, pero me cuentan que uno de los secretos en el judo es ver cómo usar tu cuerpo para que sea la fuerza del contrincante que lo voltee a él o a ella. Lo mismo con las paredes de la caja, con las restricciones. Ver cómo usamos al estilo de Phil Hansen las restricciones para ser creativos e innovadores nosotros. Está bien, de vez en cuando está bueno que alguna restricción se vaya, pero si nos pasamos todas nuestras vidas despotricando contra las restricciones, es poco probable que podamos crear algo nuevo y estamos desaprovechando una gran oportunidad que quizás tenemos. Es así como muchas veces en las culturas menos desarrolladas, menos ricas, menos pudientes, nos dicen que somos muy creativos. Uy, los argentinos son muy creativos. Yo no sé si somos más creativos. Lo que sí sé es que tenemos más escasez, tenemos más restricciones. Y muchas veces, entre comillas, terminamos atándola con alambre, porque esa es la solución que tenemos. Y de esa manera a veces solucionamos con 2 pesos por 5,50 un problema que en otro lugar compraban el equipo de $1.000.000 y enseguida lo resolvían. Pero de esa manera no entendés el problema, porque si no tenés que arremangarte y resolverlo con alambre, es poco difícil que entiendas qué es lo que está pasando y te perdés una oportunidad. Entonces, la sugerencia es que cada vez que se escuchen a ustedes mismos o escuchen a alguien decir hay que innovar, sí, pero hay muchas restricciones, digan, buenísimo, veamos cómo usarlas a nuestro favor.